Bienvenidos, estimados hermanos y amigos. Este es una vez más su servidor, el predicador Augusto Rodríguez, y le doy la más cordial bienvenida a este nuestro canal de YouTube del Ministerio Cristiano Heraldos de la Cruz. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema en el cual la palabra de Dios nos hablará y nos llevará a la claridad que la caracteriza, nos dará luz sobre un tema interesante y que muchos hombres quizás en su desconocimiento bíblico de ciertas cosas han creado cierta controversia del mismo. Hoy veremos, nuestro tema será Saúl y la adivina de Endor, y para eso vamos a ir a la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 28 del versículo 3 en adelante, y dice de la siguiente manera: Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Este es un tema que ha generado controversia, no por la falta de claridad en la palabra de Dios, sino que es por la falta de conocimiento bíblico en ciertos puntos que el pasaje toca. Y quisiera mencionar solamente 3. A manera de introducción, quisiera decir que vemos a un rey Saúl ya en las postrimerías de su reino, en sus días finales, y vemos a un Saúl que llega temeroso, turbado, lleno de miedo, producto no solamente de sus errores, es producto también de su desobediencia
a la palabra del Señor. El mandamiento en cuanto a Amalek es clave y lo menciona aquí la Escritura, y fue el punto en el cual falló Saúl de tal manera que Dios decidió desecharlo. Pero veamos, para saber o para entender este pasaje se necesitan conocer, creo que, 3 puntos importantes en este capítulo. Veamos. Una de las posturas que muchos sostienen es que esta aparición sobrenatural no era Samuel. Sostienen que era un demonio, sostienen que era un ser maligno, pero la Escritura no respalda ninguna de estas cosas. Vemos que Saúl, en su desesperación, busca a una divina, busca lo que antes había perseguido. En el verso número 3 dice: y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl había estado persiguiendo a este tipo de personas que practicaban algo que la Biblia prohíbe totalmente. Vemos en el caso de Levítico capítulo 19 del verso 31, Levítico capítulo 20, el verso 6 y el verso 27, y Deuteronomio capítulo 18, capítulo 18, del verso 9 al 14. Todos estos versos en los capítulos que he mencionado nos hablan contra la hechicería, el espiritismo y el ir a este tipo de personas que invocaban a los muertos. Pero Saúl, en su desesperación, a causa de su desobediencia y de haber sido desechado, y sobre todo la muerte de Samuel, porque Samuel era el mentor, era el guía, por decirlo así, espiritual de Saúl, y Saúl se ve desesperado cuando ve los ejércitos filisteos acampados, como dice la Escritura. Quizás vio un numeroso ejército, vio un numeroso campo lleno de enemigos, pero vemos que Saúl entonces toma la mala decisión de ir a donde una mujer que tiene espíritu de adivinación. Y esta mujer, pudiéramos traducir que era una medium, era una nigromante, una mujer que practicaba magia negra. Y la nigromancia no es más que la invocación, la consulta de los muertos y la invocación de sus espíritus. Y vemos que esto es algo total y completamente prohibido por la palabra de Dios. Saúl nunca debió buscar este tipo de ayuda. La Biblia lo prohíbe total y completamente. Pero vemos a Saúl en su desesperación que va. Pero notemos algo interesante. Dice: y se disfrazó Saúl, el verso 8, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y viniendo aquella mujer de noche, dice, y vinieron aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo, bueno, sabemos ya las palabras que le dijo. Le habló de la prohibición y de la persecución que había hecho Saúl en contra de ellos. Pero vemos algo interesante. Saúl menciona una palabra que le da claridad al pasaje, y es donde muchos quizás han tropezado. Dice: y me haga subir a quien yo te dijere. ¿Por qué habló de subir? Creo que uno de los puntos clave para identificar o para entender este pasaje es el conocimiento del inframundo bíblico. El inframundo bíblico en el Antiguo Testamento nos habla de que estaba dividido en 2 secciones. Las principales, las que nos interesa en este punto, eran 2 secciones: el seno de Abraham, o el descanso de los justos, y el lugar de castigo, el Gehenna, o en su traducción, infierno. Pero el seno de Abraham y el Gehenna estaban en las partes bajas de la tierra. Mucha gente piensa que siempre ha habido una división entre el paraíso, o el lugar de descanso de los justos, y el infierno. Pero en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estos 2 lugares quedaban en las partes bajas de la tierra, quedaban en el centro de la tierra, por usar una figura. Ese es el llamado Seol en el hebreo, y que en el Nuevo Testamento se tradujo como Hades. Esto lo corrobora Lucas capítulo 16, cuando el Señor nos habla sobre una historia veraz. Hay muchos que han dicho que es parábola, pero es una historia veraz. El rico y Lázaro. Dice aquí en una parte, en el capítulo 16,
el verso 23, dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto nos muestra de que estos dos lugares quedaban en el mismo sitio, en las partes bajas de la tierra. Porque el rico pudo ver a Lázaro en el seno de Abraham y lo pudo identificar. Es más, sostuvieron un diálogo que explica claramente el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16. Entonces, por esto, Saúl utiliza la palabra subir, que me haga subir a quien yo te dijere. Y interesante, este hombre, cuando está en este diálogo con la adivina, ella le pregunta, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? La palabra venir, aquí en esta traducción, Reina Valera 1960, se usó la palabra venir, pero en otras versiones dice: ¿a quién te haré subir? Vuelve a recalcar que subían los espíritus, subían de las partes bajas de la tierra. Y sigue diciendo la escritura, dice: y la mujer viendo a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Este es un punto clave e interesante en el pasaje, porque la mujer corrobora la procedencia de la aparición. Entonces, quizás por el desconocimiento bíblico, muchas personas piensan que al subir de la tierra era un ente de maldad, era un espíritu maligno, pero la Biblia no dice claramente nada de eso. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia se explica a sí misma, y es claro que el pasaje nos habla de una aparición que sorprendió a esta mujer, y vemos la reacción de ella cuando ve, dice la Biblia, que ve a Samuel. La mujer clamó en alta voz, y es interesante lo que ella responde cuando Saúl le pregunta: ¿qué has visto? La mujer dijo, y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Interesante, la palabra dioses en el original es la palabra Elohim, es la palabra que se usa para dioses, pero se aplica a la deidad, o sea, al Señor, y se aplica también a los ángeles y a los seres que llegan a tener poder, como los reyes. Es una palabra utilizada para esto. Y lo interesante es el plural. La palabra está en plural. Ahora bien, se pregunta uno: ¿cómo eran dioses? ¿Cómo era eso? Si ella solamente describe a uno solo. Pero creo que la Biblia también tiene claramente una respuesta para eso. En el mismo capítulo 16 de Lucas, vemos cuando el alma de Lázaro abandona su cuerpo, y la Biblia nos enseña. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles. Entonces me parece a mí que si para entrar, conforme a este texto bíblico, que si para entrar en el seno de Abraham o en el lugar de descanso de los justos se necesita una escolta, lo mismo se necesita para salir. Entonces esta mujer ve esa aparición sobrenatural que viene subiendo, pero no viene sola, viene con una escolta especial, que para mí eran ángeles escoltando el alma de Samuel. Y vemos que es interesante que al parecer llegaron hasta cierto punto y el alma de Samuel emerge sola hasta la presencia de Saúl y de la adivina. Veamos qué le pregunta a Saúl. Dice: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando rostro a tierra hizo gran reverencia. Aquí vemos que Saúl, en medio de su turbación y en medio de tantas cosas, él entiende por la descripción que da la mujer, entiende que era Samuel. Aquí este otro punto que muchos se han agarrado y han dicho y han sostenido de que Saúl estaba tan mal que en un momento dado fue como una especie de alucinación o un trastorno psicológico que él sufrió, y él veía este espíritu como que era Samuel, como que él entendió en su mente que era Samuel, pero no era Samuel. Sostenían, y muchos han sostenido en base a esto, que fue como un truco psicológico o
o una distorsión mental que tuvo Saúl, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos sigue diciendo de manera clara. Veamos ahora el diálogo entre Saúl y esta aparición o ser sobrenatural. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Punto 1. Creo que hay que explicar algo aquí. Vemos por la pregunta que le hace la aparición, o en este caso dice la Biblia que Samuel le hace la pregunta a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Quiere decir que el alma del profeta, la aparición sobrenatural, estaba en un estado de quietud, de tranquilidad, porque nadie puede ser inquietado si está en inquietud. Tiene que estar inquieto en un estado de quietud o de reposo. Y vemos que Samuel le pregunta esto a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Vemos algo interesante que también nos corrobora y nos da luces en cuanto a quién era esta figura o este personaje. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Aquí en este caso Samuel se está refiriendo a una profecía que hizo en el pasado. La hizo un tiempo atrás y cita Primera de Samuel, capítulo 15, el verso 28. Vamos a ver de una vez. Primera de Samuel 15, el verso 28 dice de la siguiente manera. Dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Esto nos muestra, amados hermanos y amigos, de que la aparición se está identificando a sí mismo como el profeta Samuel, porque está citando una palabra del pasado, está citando una palabra dada a Saúl hace un tiempo atrás, en el cual le comunicaba que el reino había sido quitado de su mano y había sido dado a su compañero David. Y sigue diciendo la palabra en el capítulo 28, el verso 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová, aquí viene algo interesante, da una nueva profecía. Cita una profecía del pasado y le da una palabra profética a Saúl. Una palabra profética terrible. Y veamos qué dice. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. En este verso hay un punto interesante también que vale la pena mencionar. Dice, cuando la aparición sobrenatural dice, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Muchos han traducido de cómo era posible que este espíritu le iba a decir a él que mañana estaría con él y este tipo de cosas. Estas palabras también han creado cierta controversia, pero nos dice, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Volvemos al inframundo bíblico. En el inframundo bíblico, como ya expliqué brevemente hace un rato, existían dos lugares. Existen más lugares, pero el tiempo es corto como para entrar en tanto detalle en cuanto al inframundo bíblico, por lo menos en este video. Existen dos lugares, el seno de Abraham o el lugar de descanso de los justos y el infierno. El hecho de que la aparición o el espíritu o Samuel dijera que mañana estaréis conmigo tú y tus hijos no indicaban que iban a estar en el mismo lugar, porque muchos especulan, pero si era Samuel, ¿cómo Saúl iba a estar en el lugar de descanso con Samuel? Y él no dijo eso en ningún momento. Él dijo que estarían en el mismo lugar, estarían en el Seol, en el lugar de los muertos. El destino final de Saúl y el destino final de sus hijos, solamente eso le compete a nuestro bendito Creador. Entrar en ese tipo de materia ya es pisar un terreno peligroso, o entrar en especulaciones que no edifican ni convienen.
Dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Es triste el final de Saúl, porque fue un hombre que vino de errores cometidos en el pasado y de un reino que no fue de los mejores. Quizás pudo ser un buen rey, pero su corazón no fue conforme al corazón de Dios. No fue un hombre obediente a la palabra del Señor. Pero quiero recalcar 3 cosas aquí a manera de conclusión. Primero, lo que ha causado confusión es la falta de conocimiento en cuanto al inframundo bíblico. Segundo, muchos han enfocado en lo que es la divina, su función, su papel, pero la divina, según este pasaje, entiendo yo, solamente fue una mera espectadora. La adivina era usada como medium. Un medium es un puente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Por lo general, un medium es poseído por un espíritu que alega ser el familiar, que alega ser la persona a la cual la persona que consulta al medium quiere oír. Y esto nos indica de que el porqué de la reacción de ella. Ella se asusta cuando ve, dice la Biblia, que clamó a gran voz. Dice la Biblia que clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Un puntito interesante. Para mi concepto, el espíritu de adivinación en esta mujer fue neutralizado totalmente. Primero, porque el verso 8 nos dice que se disfrazó Saúl y fue con 2 hombres y fue allá de noche. Si esta mujer hubiera tenido activo el espíritu de adivinación en ella, ella hubiera adivinado quién era el que venía disfrazado. Porque hay otros textos bíblicos que también nos habla, que sería largo enumerar, pero me parece a mí que conforme a lo que podemos leer aquí, ella no tuvo ni poder para invocar, ni poder para evocar al espíritu de Samuel. Ahora bien, se preguntará uno, pero ¿por qué entonces Dios permitió que subiera el alma de Samuel para hablar con Saúl en casa de una mujer adivina? Creo que Dios se vio motivado a hacer esto para evitar un error, un postrer error. ¿Por qué lo digo? Porque si la adivina hubiera intervenido, si la adivina en un momento dado, ella hubiera invocado, se hubiera dado pie a que la gente hubiera tomado esto como una aprobación para consultar a los adivinos y este tipo de personas, cosas que Dios prohibió en su palabra, como ya citamos. Pero vemos aquí claramente de que ella no pudo hacer ningún tipo de invocación. Ella fue sorprendida porque al parecer entre el momento del diálogo de Saúl, cuando él está solicitando que haga venir a Samuel, y la aparición, no ocurre mucho tiempo. Al parecer el alma de Samuel ya venía emergiendo cuando ellos estaban terminando de hablar. Entonces vemos que muchos ponen sus ojos en la adivina y que por eso aducen que la aparición era un espíritu maligno, pero están totalmente equivocados. Son interpretaciones totalmente erróneas. Entonces vemos que nos sigue diciendo la Biblia, el último